Buenas noches, amigas y amigos que nos ven a través de este programa Contextos, que se transmite a través de las redes del periódico Ultimátum todos los días de lunes a viernes. Buenas noches, maestra Enriqueta Borelo. Hola, buenas noches, Ricardo. Aquí estamos como todos los días, ¿verdad? Como en la tremenda corte. Así es. Víctor, ¿cómo estás? Víctor no tiene sonido todavía. Acaba de integrarse. Así es, eso parece. A ver, está arreglando su... Bueno, pues luego, mientras que se conecta y tiene sonido, estábamos platicando de que estos últimos 2 días han sido pues especiales, ¿no? Mucha violencia en nuestro estado, algo que no estamos acostumbrados. El día de ayer me llamó mucho la atención la noticia de ese triple feminicidio, 2 mujeres jóvenes y una niña en Tapachula. La policía está investigando de qué se trata, o sea, todavía no hay una línea clara de investigación. Y también nos enteramos de un enfrentamiento, una emboscada, creo que hubo creo que en Simojovel, no estoy muy seguro, ¿qué tal? Así es. Y ahí matan A a un un, líder de las abejas, ¿no? Al a parecer, un, ¿no? a un líder de las abejas, una zona que pues desde hace mucho tiempo se sabe que ahí operan grupos de carácter paramilitar. Y bueno, para los tustlecos, pues es la balacera del día de hoy, una balacera que al parecer se originó en la colonia campestre, que se continuó hasta la colonia del Campanario, ¿no? Y están reportando 4 personas fallecidas. Creo que tú tienes información al respecto. Víctor, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, sí, muy buenas noches. Pues muy preocupado, ¿no? Es insoslayable el tema, lo que está ocurriendo, y hay que tomarlo con mucha seriedad. Y decíamos ayer y antier, tocamos ese tema, Así es. de cómo se estaba descomponiendo el país respecto a la relación de la violencia. Y bueno, pues miren, desafortunadamente y muy lamentablemente, de verdad me da mucha tristeza porque si algo hemos presumido en Chiapas, particularmente en las ciudades como Tuxtla Gutiérrez, es que hay una paz, ¿no? Pero dicen por ahí una paz chicha, una paz, digamos, muy aparente. Y hoy, pues está desbordando, desafortunadamente. Es muy aventurado empezar a dar, digamos, argumentos, porque yo he escuchado, he seguido las noticias, y hay algunos que hablan de narcos, ¿no? Otros de un ajuste de cuentas y la llegada de un cártel. Otros hablan de venganzas. Lo que mencionabas de Tapachula, pues todavía sigue en una investigación, pero parece que es un asunto pasional, ¿no? Lo que pasó con Simón Pedro Pérez, digamos, defensor de los derechos humanos en los Altos de Chiapas, parece que tener visos más bien de tipo político entre los grupos locales. Entonces, como que hay muchos elementos, pero están siendo concurrentes, y eso es muy grave porque Chiapas sí se ha sido un estado, no quiero decir que no haya delincuencia, por supuesto que hay mucha delincuencia, pero es de otro tipo, no hay tanta violencia, digamos. Delincuencia sí, pero no violencia. Y hoy, y en estos días, desafortunadamente hay que ponernos el listón negro porque sí podemos ver que la violencia está llegando a nuestras calles, ¿no? Está Exacto. tocando a la puerta, digamos, de las ciudades, y eso es muy grave, muy triste, muy triste. Yo creo que es importante hacer un llamado respetuoso, pero respetuoso, sereno, serio, a las autoridades para decirles que no queremos que Chiapas se convierta en otro Sinaloa, en otro Tamaulipas, en otro Michoacán, en otro Guerrero, que digo, sentimos mucho que allá esté ocurriendo también, o sea, por supuesto que lo sentimos mucho. Todo lo que ocurre en nuestro país, pues nos preocupa. Pero
nuestro estado había sido hasta cierto punto relativamente, digamos, más pacífico. No obstante, por supuesto, hemos tenido un incremento de los feminicidios, lo mencionábamos hace algunos días, Keta, ¿no? Así es, Pero se mencionó precisamente en la mañanera, ¿no? sí, exactamente, después de ese, digamos, gesto en donde el presidente de la República reconoce el incremento de los feminicidios, nosotros incluso dijimos que qué bueno, que era un buen paso que se reconociera la violencia, que se reconociera esa violencia contra las mujeres. Hoy es importante que se reconozca que estamos viviendo una situación muy complicada y que los ciudadanos hoy debemos ya de, no sé, poner lo que nos corresponda respecto a colaborar con las autoridades y pedirle a las autoridades también que enfrentemos juntos, sociedad y gobierno, esta situación que puede llevar a una descomposición no solamente política, una descomposición social, sino me parece que también puede llevar a una descomposición cultural en el Estado. ¿Y por qué cultural? ¿A qué me refiero? Quiere decir que no solamente hay descomposición en los segmentos sociales y confrontaciones y violencia, sino cultural, hacer y naturalizar, lo que decía ayer Ricardo del Muro, naturalizar la violencia como una forma de vida. Nosotros no la tenemos así, hay que decirlo, hay que mencionarlo en este momento, es el momento de hacer algo, de decirlo. En otros estados está naturalizada la violencia. Tan es así que, por ejemplo, en Aguililla, pues la gente no puede salir, o sea, tienen prácticamente secuestrado al municipio, toda la región, todos los productores, comerciantes, están secuestrados prácticamente. Decíamos ayer el caso del presidente que secuestran en pleno meeting, una vez que está haciendo su celebración por el triunfo de la elección, el día de antier, lo que pasó en Reynosa, donde un grupo de narcos, ahí sí lo dicen así, las autoridades lo están diciendo, empiezan a balacear a los civiles, que amerita que el propio Papa mande una carta pidiendo que se ponga atención a este tipo de cosas. Y bueno, pues se pueden decir muchas cosas, pero la verdad es que una vida cualquiera de un ciudadano, de una persona común, que no está involucrada, que lleva otra forma de vida, de ganarse el pan diario a partir de su trabajo, expuesta digamos, a escenarios de balaceras, eso es lo que la gente no quiere ver y no queremos verlo. Claro. Entonces, con mucha responsabilidad, yo no quiero mencionar nombres, por supuesto, ni tampoco señalar agrupaciones, porque eso justamente es entrar a la cultura de la violencia, cuando empiezas a ensalzar, a naturalizar y a darle demasiado poder, porque mencionarlo, la palabra le da poder a esos grupos. No hay que mencionarlo. Venga de donde venga, rechazar la violencia. Claro. Debemos de construir juntos una cultura de paz, una cultura de convivencia y donde se respete el Estado de Derecho. Y también un grupo armado irrumpió en Panteló, precisamente un municipio que ha sido muy conflictivo, ¿no? Y entonces estuvo ahí haciendo como los civiles, ahí sí tienen un nombre, ¿verdad? Atacaron con armas de fuego a civiles que circulaban en la carretera que va de Panteló a San Cristóbal de las Casas. En el caso nuestro, como Red Chiapas por la Paridad Efectiva, estuvimos defendiendo en esta administración que está por terminar a una regidora y a la directora municipal de Protección Civil porque estaban siendo acosadas por el presidente municipal. Y esto provocó que se hiciera una investigación a fondo por toda la presión que se hizo y terminó con el desafuero del presidente municipal, y el presidente municipal fue encarcelado y la regidora, perdón, la síndica asumió la presidencia en Panteló. Panteló tiene ciertos rasgos, ¿verdad?, de que en los últimos meses se han dado situaciones de mucha violencia y que supongo que hoy también se combinan con los resultados del proceso electoral, ¿no? Entonces es preocupante que existan estos focos rojos en municipios que se deben de atacar de raíz, ¿no? Así es, y yo creo que pues una gran tarea en este momento para la Fiscalía General del Estado, definitivamente, porque son brotes de violencia que viéndolo así, de acuerdo a los rasgos inmediatos,
ojalá que pronto se esclarezcan y nos den la información completa sobre lo que verdaderamente ocurrió, pero al parecer pues tenemos el caso de Tapachula, puede ser un problema de feminicidio con todas sus características, una cuestión pasional, familiar, terrible, pero que llama la atención y brinca a nivel nacional, brinca a las notas principales de los noticieros del país, a las primeras planas de los periódicos de la Ciudad de México, y lo mismo sucede pues es que ahí tiene que ser es un tipo de violencia. Y por el otro lado pues están estos dos casos, el de Panteló y el de Simón Jovel, donde pues se observa, o al menos por la experiencia que tenemos, pues definitivamente son viejas rencillas entre grupos, que lo triste es que están armados. O sea, el caso de las abejas y el caso de los paramilitares en la zona de las abejas, pues no es de ahorita, es algo que está desde 1994, 95 y cada rato hay disparos, hay refugiados y se sabe perfectamente que ahí operan grupos, llamémosle armados o tipo paramilitar. Y el caso de Tuxtla, pues bueno, todas sus características indican que ya es un tipo de crimen bastante ligado por la forma como que se trató de una ejecución ya para dejarla tranquila, y hubo un enfrentamiento. Entonces, pues son diferentes tipos de violencia, pero violencia final de cuentas. Y tiene razón Víctor, o sea, si algo eh, hasta el momento ha estado, digamos, es una buena noticia, había sido una buena noticia para Chiapas, es de que estábamos en una de las entidades con menor violencia y sobre todo homicidios dolosos. Incluso hubo en alguna de las giras del presidente López Obrador, felicitó al gobernador y puso de ejemplo la mesa de seguridad, pero ahorita pues parece como que los demonios están un poquito, se han desatado y andan medio sueltos, ¿verdad? No sé hasta qué punto esto tenga que ver con el periodo postelectoral. Esperemos que sean situaciones al margen del proceso electoral. El, Ahí se escucha. Bueno, sí, yo diría que hoy es el infierno en la gloria, ¿no? Porque donde ocurrió la balacera fue en La Gloria, la así colonia que se es. conoce como la colonia La Gloria, que es un acceso, digamos, a una zona de alto nivel económico. Es el acceso, hay varios restaurantes, las familias se reúnen ahí a comer, hay varios restaurantes de buen nivel, y la gente que pasa ahí también es para colegios, para, Para digamos, sus actividades casas, ¿no? sociales normales, ¿no? Exacto. Y es una sociedad, digamos, es una zona de la sociedad donde hay muchas cosas, digamos, muchas personas, digamos, que, pues, empresarios, gente de bien, que se dedica a sacar adelante, digamos, a esta economía. Y me alarma mucho, de verdad, me alarma mucho que se desate una balacera, o sea, indiscriminada, como pudimos ver en los videos que la misma gente captó y que están ahora en las redes. Es inocultable, es decir, no estamos diciendo nada que no esté ya en las redes. Es algo verdaderamente alarmante lo que ocurre. Fíjate que una de las cosas que Chiapas tiene, por la cual Chiapas, particularmente Chiapas, y Yucatán tienen, es que la seguridad y la paz radica en el tejido social. En las comunidades de los Altos hay violencia, pero es una violencia política en la disputa de las familias. Pero digamos que la gente no puede entrar a robar a una casa, no hay, digamos, secuestros, no hay violencia. Toda la violencia que existe es una violencia política. Y en las ciudades como Tuxtla Gutiérrez particularmente, todos nos conocemos, hay una especie como de cuidado, o sea, la gente que va a los colegios se conoce, vas a los círculos, a los cafés, te conoces, te encuentras bueno, todos somos primos, ya ves que todos salimos al final siendo primos y conocidos y compadres, etcétera, etcétera. Eso es tejido social, fíjese, eso es tejido social, ¿sí? Los niños van a las mismas escuelas, los compadres van a los mismos antros,
las comadres van a los mismos cafés, etcétera, etcétera. Eso es tejido social, para el que lo esté escuchando, eso ocurre en Chiapas, ¿no? Y ese tejido social es el que ha sustituido durante muchos años, por ejemplo, la ausencia de patrullas. Casi no hay patrullas, ¿sí? Casi no hay cuerpos de seguridad en comparación como los hay en otros estados. Este comentario me lleva a lo siguiente. Si se desata una violencia aquí, no estamos preparados para enfrentar a este tipo de grupos. No lo estamos, porque nuestra sociedad es muy distinta, nuestra sociedad es muy tradicional, muy de comunicación comunitaria, ¿sí? Entonces, por supuesto que nuestra sociedad no es una sociedad violenta, ¿sí? Ya lo digo, o sea, reconozco que en algunos lugares hay violencia política, pero no es una sociedad violenta, ¿sí? Las sociedades mayas son sociedades que vienen de las sociedades mayas, son sociedades mucho más culturales, están más interesadas en la cultura, digamos, en la integración comunitaria. Pero llama mucho la atención, por ejemplo, lo decíamos hace unos días, la narcomanta que aparece en Palenque, por ejemplo. Aparece una narcomanta de un grupo, insisto, no mencionaré nombres porque eso es empoderarlos y eso no lo voy a hacer, o sea, eso de verdad no hay que hacerlo. Aparece una narcomanta que trae no es solamente un panfleto, es una carta descriptiva de quiénes son, qué van a hacer, cuándo lo van a hacer y por qué lo van a hacer supuestamente ellos. Hay toda una justificación para ellos. Y unos días después aparece esto que parecería, digo, dar guisos, como una especie de limpieza entre grupos, ¿no? Pero en medio quedamos los ciudadanos. Yo hablo desde la perspectiva de los ciudadanos. Claro, y creo que es importante sobre lo que tú dices del tejido social que no se debe de perder. Yo recuerdo hace pocos años, cuando mi hija era todavía adolescente, que los papás nos organizábamos para ir a recoger a nuestros hijos a la discoteca, ¿no? Ir a recogerlos a la plaza, cuidarlos en las fiestas, porque los niños son terribles en la adolescencia, ¿no? Entonces nos turnábamos los papás para ir a cuidar junto con el papá del festejado o de la festejada, cuidar a todos los jóvenes, ¿no? Porque si no, a veces se te salían de la fiesta, se iban a otro lado y teníamos que controlarlos, ¿no? Creo que eso es importante de seguir teniendo ese tejido social fuerte que ha caracterizado a muchas ciudades de México, que los papás todavía sigan cumpliendo con esas tareas, ¿no? Que conozcan con quiénes frecuentan sus hijos, con quiénes se llevan, quiénes son los amigos. Es preferible esas tardeadas que se acostumbraban en una época en las casas para que las familias conocieran con quién convivían sus hijos, porque muchas veces pasa que ahora desconocemos hasta los teléfonos de los mejores amigos de los hijos o quiénes son, ¿no? Entonces creo que es importante no perder de vista la importancia de la cohesión familiar y de la responsabilidad de los padres de familia en este tipo de situaciones, ¿no? Entre todos los padres debemos cooperar para apoyar a los hijos de otros amigos, ¿verdad? Cuando los vemos en situación de peligro o los vemos solos, creo que es importante estar pendientes, ¿no? Y entre las amigas, yo les digo a las chavas que antes cuando salíamos en grupo, no dejábamos sola a una amiga en un bar. Ahora frecuentemente van las amigas y una amiga insiste que ella se quiere quedar y la dejan. Yo les digo que no lo hagan, ¿no? Que se queden con la amiga o insistan en que si llegó con ellas, se vaya con ellas, porque muchas veces podemos dejarla en peligro, ¿no? Pero qué tal, yo creo, perdón, Ricardo, pero, sí, no, adelante. Pero yo creo que esto que está ocurriendo hoy hay que tomarlo como una seriedad, no de la descomposición de la sociedad hacia afuera, sino que lo único que podemos hacer es justamente enfrentar con esta cohesión y este tejido social, esta agresión que viene de fuera más bien, que viene de grupos que no son de aquí. La agresión viene de fuera, ¿sí? Pero tenemos que estar como pendientes. Cada vez viene más gente de fuera a vivir a Tuxtla, ¿no? Y no se trata de ser xenófobos, o sea, por supuesto, bien recibidos todos, ¿no? Sí. Aquí es un lugar de paso de los migrantes, por ejemplo, pero este no es un asunto de migrantes, es un asunto de negocios. Hay que entender que los narcos, si es que es el caso,
ven esto como un asunto de negocios. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se puede esperar después de esto? Porque parecería que esto es una especie como de limpieza entre grupos. Bueno, pero ¿qué es lo que se puede esperar después? Pues viene toda una, como ha ocurrido en otras ciudades, una ola de extorsiones, secuestros, asesinatos, incremento en el consumo de estupefacientes, una inestabilidad y una Cobrar el derecho descomposición. de piso, ¿no? Sí, sí, Como las ha pasado en extorsiones. Coatzacoalcos. Eso es lo que anuncian ese tipo de eventos. Y eso es lo grave. Es decir, lo grave, desafortunadamente, por supuesto que sentimos, haya sido quienes hayan fallecido el día de hoy o hayan sido asesinados, lo sentimos, no es correcto y no estamos por la violencia. Pero eso no es lo grave. Lo grave es lo que anuncia que puede venir. Es decir, esto puede ser el anuncio de una descomposición que sí puede situarnos en una condición muy difícil. Por eso yo digo es el momento de estar juntos con las autoridades, porque las autoridades no tienen la capacidad De respuesta. económica, instrumental y estructural para hacer frente. Lo hemos visto en el resto del país, ¿eh? Lo hemos visto, o sea, las policías no están preparadas, pero además tampoco son bien pagadas, y tampoco tienen el instrumental, y tampoco tienen el armamento, y también son vulnerables porque tienen familia, y también son vulnerables porque son seres humanos. Es decir, tenemos que hacer frente a esto de manera conjunta. ¿Qué tenemos que hacer desde el principio? Medidas contundentes. Hay que empezar a ver, por ejemplo, a cierta hora hay que cuidar que ya no estén abiertos ciertos establecimientos. La ciudad, afortunadamente, en el caso de Tuxtla, puede ser blindada. Es decir, las salidas y las entradas pueden ser vigiladas como lo estuvo en algún tiempo, y eso me parece muy bueno. Y los ciudadanos tenemos que estar de acuerdo en que eso se haga. Tenemos que ayudar y tenemos que comunicarnos, tenemos que estar más comunicados los ciudadanos, tenemos que denunciar los delitos por mínimos que estos sean, tenemos que respetar el Estado de Derecho, tenemos que ayudarnos entre todos, porque si dejamos que el tejido social se descomponga, que es la única defensa que tenemos ante estos grupos, entonces sí no va a haber nada ni nadie que nos pueda proteger, ninguna autoridad lo puede hacer. Ya lo he demostrado, no las autoridades de Chiapas, de todos los estados, todas las autoridades han fracasado. Vean ustedes Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, todas las autoridades han fracasado si no hay un tejido social digamos, suficientemente Sólido, fuerte fuerte. y sólido, ¿no? Sí, Entonces, es el momento de hacer reflexión y decir, hey, lo que viene puede ser muy grave, tenemos que poner un alto. Y hay que hacerlo en todos los espacios que tengamos, con mucha seriedad y con mucho respeto, pero hay que hacerlo. Sí, y también definitivamente. Yo creo que sí, uno de los puntos que está pendiente y que pues ojalá se pueda reducir en los próximos años es el combate a la violencia, ¿no? Dentro de los aspectos pendientes que tiene el actual gobierno, definitivamente el principal sigue siendo el incremento de la violencia. Tal vez eso está desplazando a otro tema que le preocupaba mucho a la cuarta transformación, que era el incremento de la pobreza, pongámosle ahí, ¿verdad? El problema de la salud, de los hospitales, y yo me atrevería a señalar que otro cáncer que también tiene que buscarse solución en corto plazo, no sé si este sexenio o el próximo, es el conflicto con la coordinadora de trabajadores de la educación y mejorar la educación en nuestro país. Pero en este momento sí, nunca nos había llegado, bueno, nos habían llegado casos aislados, se podríamos llamar. Ahorita nos está llamando mucho la atención estos sucesos que han ocurrido en estos últimos días por la cercanía, pues se da como bien dice Víctor, se da en una colonia de clase media, Tustleca, una balacera a plena luz del día, eh, y, y, bueno, esto también nos hace, nunca habíamos tenido la violencia tan cerca, aunque hemos sabido de casos de balaceras, de persecuciones, de ejecuciones, pero que también o sea, han sido acontecimientos que, aunque no son tan cotidianos, sí han estado llamando la atención en los últimos, ¿qué les gusta? 5 o 6 años, ¿no? sí, y creo también que como son diferentes los tipos de violencia,
por ejemplo, lo que sucede en Panteló, Simojovel, Aldama, Chenaló, que son violencias comunitarias, ahí las estrategias tienen que ser diferentes, ¿no? Sí, Fomentar distintos. una cultura de paz, hacer un trabajo de rescate de esa cultura social comunitaria, por ejemplo, entre Aldama y Chenaló los problemas son de tierras, ¿no? Y entonces que con el tiempo los de Aldama y Chenaló lleguen a verse como hermanos, ¿no? Como integrantes de una comunidad, no como enemigos de que si una parte de Chenaló fue la que constituyó Aldama, ¿no? Y ellos se ven como enemigos cuando la realidad no es así, ¿no? Se Pero ¿qué tal? formaron dos municipios por necesidades históricas o económicas del momento, como se han formado otros municipios, como pasa ahorita con Honduras De la sierra. de la Sierra, ¿verdad? Que también estaban muy molestos y quemaron las boletas electorales y eso motivó que tanto en Honduras como en Siltepec vayan a haber elecciones extraordinarias junto con otros municipios en el mes de noviembre, ¿no? Entonces, en esos municipios, la estrategia debe ser diferente a la que se aborda en casos como lo que sucedió en Tuzla o en el caso de los feminicidios, porque Sí, son diferentes tipos de violencias, ¿no? muy distinto. O sea, todos, digo, sabemos aquí que municipios como, por ejemplo, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, el propio Tapachula, pues ha estado, digamos, sometido o más bien agredido por una violencia sistemática, por ser municipios con frontera, el paso el tráfico de personas, pues junto con ellos, pues otro tipo de delitos. Eso lo sabemos, es decir, ha estado presente desde hace mucho tiempo. Sabemos lo de Venustiano Carranza, de una confrontación, digamos, sistemática entre dos grupos que ha llegado a grados de violencia, incluso poniendo en riesgo o incluso provocando la muerte de algunas personas. Eso ha sido también. Sabemos de la violencia en los altos, que tú dices que es una violencia, yo diría que es una violencia política, es decir, es una violencia por el control de la población, pero que queda entre las familias, entre las mismas familias. Ha sido un proceso, digamos, de degradación familiar en esos lugares, porque todos tienen relaciones, digamos, consanguíneas. El problema de lo que ocurre o de lo que ocurrió hoy es que es una violencia que no es intrínseca, sino viene de fuera a perturbar, digamos, una forma de vida que ha sido construida durante muchos años. Y esta forma de vida no solamente se trastoca con el fallecimiento de esas personas, sino que, como decía yo, es el anuncio de algo mucho más grave que puede venir. Y que todos nosotros y todos nuestros hijos y familiares estamos expuestos porque nuestra forma de vida es muy laxa. O sea, aquí todos caminamos de manera muy, digamos, hasta sin ninguna seguridad en las calles, en las plazas, en cualquier lugar. Y esto hoy nos obliga a tomar nuevas medidas. Sí es importante que las autoridades tomen decisiones, no solamente localizando a los agresores, porque todo podría parecer como que si localiza a los agresores, se resuelve el problema. No. Sí es importante y hay que hacerlo, por supuesto, eso es una función de la Fiscalía, pero también es importante que las autoridades como líderes de la sociedad establezcan mecanismos de tejido social que deben incorporar a los ciudadanos en estas decisiones y en ese trabajo. Eso se tiene que hacer. Es muy, muy importante. Lo que está ocurriendo o lo que ocurrió el día de hoy puede ser el parteaguas de un Chiapas antes y un Chiapas después. Y estamos a tiempo, yo creo que es importante, ¿verdad? De que se refuerce la seguridad, de que se unan fuerzas a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, pues para poder evitar este tipo de delitos, ¿no? Hay que esperar el resultado de las investigaciones de la balacera, identificar a las personas que desgraciadamente fallecieron, y sobre todo ver el origen de esta violencia y tratar de ponerle, como tú bien señalas, un alto en sus orígenes, porque Sí, eso Claro, también, eso tiene que ver, ¿no? Y ahí al referirme yo a los orígenes está desde
de qué parte vienen, con qué objetivos, por qué están aquí, en fin, toda una labor de inteligencia y que eso permitiría evitar que esto vuelva a ocurrir pues al menos que sean menos o evitar que ocurran en el futuro. Así es. Sí, porque considero que hoy, por ejemplo, en varios chats donde estoy y que hay varios periodistas, políticos, ves que ahora los chats son de plurales, ¿no? Con una Sí. diversidad de formas de pensar y también en las profesiones de quienes están integrando estos chats. Y entonces manifestaron, por una parte, había grupos bastante alarmistas que las personas se deben resguardar, se habló casi de la violencia de hoy como si fuera una pandemia, como si fuera el COVID, y que tendríamos que tener como una veda, ¿no? Cómo resguardarnos, un toque de queda. Creo que lo prudente es tomar nuestras precauciones como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Hasta el momento, pero no dejarnos tampoco llevar por el pánico y hacer elucubraciones de lo que sucede. Dejemos que las investigaciones se lleven a cabo de una manera seria, eso sí es importante, ¿no? Y no hacer nuestras propias conclusiones al respecto, ¿no? Pero ¿qué tal? Además de las investigaciones, decía yo, es decir, las investigaciones son necesarias, por supuesto, y si logran atrapar a los que hayan provocado bueno, pues este incidente o no, pues no puedo decir asesinato porque no sabemos hasta ahora con realidad o con exactitud cuántas víctimas son o serán y no sabemos qué está pasando, pero sí es importante, no sabemos qué está pasando con precisión, es decir, todo lo demás es especulación. Por eso no hago yo un recuento de mucha información que tenemos. Pero yo digo, más allá de la investigación, ¿qué tal? Más allá de eso, que sí es importante, necesario, fundamental, imprescindible, más allá de eso, es importante que las autoridades tomen decisiones para que no vuelva a ocurrir, ¿sí? Para que no vuelva a ocurrir algo como esto. Sí es importante señalarlo y sí es importante decirlo y sí es importante manifestarnos todos para decir que estamos, digamos, dispuestos a colaborar, plantearlo en positivo, o sea, claro, dispuestos a hacer las cosas como sociedad. Y así es. tú decías de los chats, pues hoy yo creo que pueden convertirse en una herramienta extraordinaria. La comunicación puede ser algo valiosísimo entre la sociedad y hay que empezar a hacerlo a tiempo, porque mira, si no lo hacemos a tiempo, ahora no esperemos a estar en condiciones como varios pueblos de la frontera norte, como varias localidades del Pacífico mexicano que están así y que empezaron con esto, con una balacera que parecía que era entre ellos, ¿no? Entre los grupos y que decíamos, bueno, pues mientras no se metan con nosotros, pues que se maten, es cosa de ellos. Y así empezaron, bajo ese argumento. A eso me refería yo con naturalizar la violencia. Claro. No podemos permitirlo. No, nadie se puede estar matando, ¿no? Y no podemos decir que es una cosa menor que se maten entre ellos, así sean grupos delincuenciales, narcos, no sé, llámenle como Así quieran. es. No, y mucho menos poner en riesgo a la población civil, y mucho menos naturalizar esto como una forma cultural de vida, lo que decía yo al principio, o sea, como que pareciera que así vivimos y tenemos que acostumbrarnos y ya nada más sal con la bendición y cuídate, ojalá no te pase nada. No, Claro. Sí, no. y si revisamos lo que ha sucedido en el norte del país, ahorita tenemos precisamente una serie de Netflix que está basada en una investigación muy seria que realizó Sergio Aguayo y un equipo para el Colegio de México sobre el caso de la masacre de Allende, que nosotros en el sur pasó desapercibida, ¿no? Y si revisamos la masacre de Allende, fue debida a un hecho que ocurre desde Estados Unidos cuando la DEA descubre una serie de elementos, ¿no? Que están ocurriendo precisamente en esa zona de Coahuila y decide actuar. Entonces ocurre una filtración. Y lo que ocurre en Allende, que acabó con un pueblo entero, es una especie de venganza, ¿no? De un grupo Sí, hacia arrasaron con el pueblo. otro, ¿no? Y los migrantes en San Fernando y una serie de situaciones
bastante graves que ya no son enfrentamientos callejeros, ¿no? Pero qué tal, yo te diría una cosa, mira, cualquiera Sí. que pueda ir al norte, vas a Ciudad Alemán, a Nuevo Laredo, vas a Ciudad Juárez, vas a Reynosa, a Matamoros, vas a Nogales, ves localidades completas, así como las que estás describiendo de Allende. ¿Sí? Hay muchas, es decir, no es uno, son muchos casos, ¿no? Y claro, se naturaliza, es decir, la gente aprende a vivir así, se adapta así. Fíjate cómo estamos viviendo con el COVID prácticamente adaptados. Bueno, pues no hay que adaptarse a ese tipo de cosas. Así es. Bueno, en el caso del COVID no queda de otra, ¿verdad? Hay que cuidarse. Sí, aparte de vacunarse, pues sí, tomar todavía ciertas precauciones, ¿no? Sí. Sí, pero es otra forma de adaptación, afortunadamente, que el adaptarte a la violencia, ¿no? Y muy distinto, sí. Oye, pues vamos a agradecer a toda la gente que estuvo con nosotros, ¿no? Ricardo, tú estabas hay mucha gente hoy con nosotros, les agradecemos el interés. Hay muchos comentarios muy interesantes. Marisela Soto dice, incluso le pone nombre a esto. Nosotros decimos que no vamos a mencionar los nombres para no naturalizar esto, ¿no? A Marisol, a Esmeralda Barrales, Manuel Centeno, hay mucha gente que está con nosotros hoy, les agradecemos su presencia, y les decimos a todos, el mensaje es, pongamos un alto a esta situación. Estamos viendo aquí. Estrechando el tejido social. Muy buenas noches, Ricardo del Muro. Buenas noches a todos y a todas. Hasta mañana. Contextos.